Luis no podía creerlo. Carmen Delgado. La presidenta de la Comunidad de Propietarios en la urbanización Las Colinas de Madrid. Se apoyaba en el poste de la verja de acceso de emergencia con una sonrisa altiva. Como si controlara el destino de todos. Su todoterreno estaba aparcado de través, bloqueando el estrecho carril, con las luces de emergencia parpadeando como un desafío. Las manos de Luis aún estaban húmedas con la sangre de María, su esposa, que jadeaba en el asiento del pasajero. Semi-inconsciente, con respiraciones cortas y dolorosas. El hospital estaba a menos de 150 metros. Pero esa maldita verja los separaba de la salvación. Luis salió del coche, el corazón latiéndole con fuerza. Mi mujer está de 37 semanas. Se le está desprendiendo la placenta. Si esperamos 3 minutos más, nuestra hija podría morir. Carmen, autoproclamada guardiana de las colinas, pulsó el interruptor de anulación y la verja se detuvo con un gemido, quedando bloqueada. No dijo nada dramático. Solo lo miró con frialdad, cariño. Las normas son las normas. La próxima vez, sal con antelación. Luis. Es médico de urgencias y ahora coordinador de preparación para emergencias en el Hospital Gregorio Marañón. Conocía bien el protocolo de accesos de emergencia del ayuntamiento. Él mismo había contribuido a redactarlo. Y sí. Esa verja estaba en terreno del hospital, cedido a la comunidad antes de que se mudaran. Lo sabía porque revisó los mapas de servidumbre el día que compraron la casa, ya que María tenía un historial de embarazos complicados. Esta vez se suponía que sería diferente. Le había prometido estar cerca de atención médica si algo salía mal. Cuando la sangre de María empapó la toalla en sus manos y el monitor de contracciones empezó a pitar, no pensó. Solo condujo. Cada segundo que Carmen posaba allí costaba un latido más a su esposa. María gritaba ahora, aferrada al salpicadero, suplicando que avanzara. El móvil de Luis vibró, el ginecólogo respondiendo: no esperes. Usa la entrada. Pero allí estaba Carmen, en chándal y chaqueta con el logo de la comunidad, decidiendo que la estética y los protocolos importaban más que el oxígeno de María. Y lo que aún le quemaba el estómago, sonrió al cerrar la verja. Mientras María lloraba y Luis golpeaba el volante. Sabía que si derribaba esa barrera, enfrentarían cargos por vandalismo y litigios de la comunidad además de la crisis médica. Cuando la verja se abrió finalmente, gracias a que una enfermera vio el coche y activó manualmente el sensor de urgencias. Habían pasado 11 minutos. Les dijeron después que si María hubiera llegado más tarde, podría haber sufrido un desprendimiento total. El ritmo cardíaco de la niña ya había bajado 2 veces en el trayecto. Carmen no estaba allí cuando la enfermera de la UCI neonatal le dio unos guantes a Luis y dijo: corta rápido. Se está hundiendo. No estaba cuando besó la frente de María antes de llevarla a quirófano de urgencia. No estaba cuando él miró el monitor durante 43 minutos, rezando para que no pitara plano. Pero Carmen sí le envió una notificación: infracción 18b. Uso indebido de acceso de emergencia. Multa 4.500 euros. Audiencia obligatoria. Esa noche, en el salón con María durmiendo a su lado, aún con la vía en la muñeca, Luis releyó la carta 5 veces. Ese fue el momento en que supo que no era solo personal. Era estructural. Y seguiría ocurriendo a menos que alguien lo detuviera. La notificación llegó doblada en 3. Deslizada por la ranura del buzón como papel basura. Sin aviso. Sin firma. Solo una carta impresa con el membrete de la comunidad archivada bajo su nombre.
El mismo nombre que había estado en todos los turnos voluntarios del Comité de Seguridad Vecinal. El mismo que Carmen había elogiado al pasar después de que ayudara a instalar un nuevo desfibrilador cerca de las pistas de pádel. Ahora estaba ligado a una multa de 4.500 euros por entrada imprudente y uso indebido de carriles de emergencia. Se sentó al borde de la cama, releyendo el papel, escuchando la respiración de María ralentizarse. Estaba dormida al fin, con el vendaje de la vía aún en la muñeca. Una cicatriz se formaba cerca del sitio de inyección, morada como un eco de la pesadilla que apenas habían escapado. La bebé, su hija, estaba estable, prematura pero sana. Debería haber sentido alivio. En cambio, era furia contenida en el pecho, demasiado grande para exhalar. Salió al porche y miró al otro lado de la calle, a los setos perfectamente podados del jardín de Carmen. Su luz del porche estaba encendida. Como siempre. Regla de la Comunidad 12, luces exteriores deben permanecer encendidas desde el atardecer hasta el amanecer. Ella misma la había escrito. No se movían coches. No ladraban perros. La calle era demasiado perfecta. Demasiado pulida. Antes pensaba que eso significaba seguridad. Ahora lo veía diferente. Como un escenario limpio para apariencias mientras la podredumbre se enterraba debajo. A la mañana siguiente, entró en la oficina de la comunidad con la carta de infracción en mano. La recepcionista, Ana, miró hacia arriba como si hubiera pisado terreno sagrado. Necesito hablar con la Junta sobre esto, dijo, dejando la carta sin sentarse. Sus dedos flotaron sobre el teclado. Si es sobre una infracción, puedes apelar por el portal. No usaré el portal. Mi mujer estaba en parto de emergencia y Carmen bloqueó la verja al hospital. Esta carta es una broma. Ana no discutió. Pero tampoco ayudó. La Junta no acepta reuniones no programadas. Puedes escribirle un email a la señora Delgado directamente. Sí. Lo haré. Dijo. No lo hizo. Salió y se quedó bajo el toldo, observando la cámara de seguridad girar su arco lento por el aparcamiento. Un hombre pasó por la acera, Gregorio de la unidad 14B. Controlador aéreo jubilado. Se detuvo al verlo. ¿Estás bien?, preguntó. Cejas alzadas. Luis levantó la carta. Multado por salvar la vida de mi mujer. Gregorio hizo una mueca y miró a otro lado. Esa mujer se está volviendo más osada. No eres el primero al que pisa. ¿Ha bloqueado accesos antes? Dudó. Luego negó con la cabeza. No me metas. Hombre. Ya tengo bastante. Se fue antes de que pudiera decir más. Ese fue el inicio del silencio. Uno a uno. Los vecinos se volvieron invisibles. Los que solían saludar ahora miraban a través de él. Nadie mencionaba la verja. Nadie preguntaba por María. Incluso el boletín omitió cualquier mención a la emergencia. Pero la presión creció en formas más pequeñas. Sutiles. Una carta sobre un paquete sospechoso contra su entrega de Amazon. Una queja anónima sobre la colocación de su contenedor de reciclaje. Cosas nimias indignas de atención de la Junta. Pero ahora armadas como migas hacia la expulsión. Sabía qué pasaba. Carmen no solo cubría sus huellas. Manchaba las suyas. La siguiente reunión de la Junta fue cerrada a no miembros. No lo dejaron entrar. Pero eso no le impidió quedarse fuera de la ventana. A través del cristal. Vio a Carmen en la cabecera de la mesa.
No parecía preocupada por consecuencias. Parecía cómoda. Riendo incluso. A su lado. Hombros tensos y mirada baja. Estaba Marcos Torres. El secretario de la comunidad. No reía. Apenas se movía. En un momento. Carmen señaló un documento. Marcos asintió. Pero sus dedos temblaban. Luis reconoció el lenguaje corporal de triajes en combate. De informes en urgencias. Esa era la postura de alguien tragando algo pesado. No estaba solo. Alguien más había visto lo ocurrido. Quizás más que él. Pero aún estaba de su lado. Por ahora. De vuelta en casa. Se paró en la cocina. Manos apoyadas en la encimera. Releyendo la carta de infracción una última vez. Había una línea al final. En letra pequeña, las grabaciones de vídeo no se retienen más de 12 horas según la política de vigilancia de la comunidad. Ahí se dio cuenta de que no quedaría fútil para probar lo que Carmen hizo. No a menos que alguien ya lo hubiera visto. La siguiente reunión de la comunidad se anunció como siempre, un pequeño cartel cerca del tablón de las pistas de pádel y una actualización discreta en el portal de residentes. Sin aviso para los bajo revisión disciplinaria. Solo hora. Fecha y tema vago, conducta comunitaria y refuerzo de normas. Llegó temprano. No dentro. No después de la última vez. Solo cerca del patio lateral donde las ventanas francesas de la sala daban al sendero del jardín. Carmen siempre las dejaba abiertas. Decía que la brisa hacía sus discursos más democráticos. Había oído esa frase antes. Incluso la tenía grabada en una de sus placas. La junta estaba sentada en su disposición habitual. Carmen en la cabecera. Su bolígrafo plateado brillando mientras lo giraba entre dedos como un bastón. Dos miembros más a su izquierda y derecha. Marcos Torres. Hombros encorvados. Corbata aflojada. El único sin placa de nombre delante. Sus ojos no dejaban la mesa. Carmen estaba a mitad de frase cuando Luis se acercó más. Quedando en las sombras del seto. ¿Y si vamos a mantener la uniformidad? No podemos permitir apelaciones emocionales que anulen la política. Esa verja de emergencia es solo para vehículos médicos certificados. Si hacemos excepciones, creamos caos. Uno de los miembros rió. Deberías ver el email que envió su mujer. Dijo que la verja casi le cuesta la vida. Muy dramático. Carmen sonrió y negó con la cabeza. Hablaré con la seguridad del hospital la próxima semana. Si no aclaran esos logs de acceso. Quizás necesitemos consulta legal. Marcos no rió. Sus manos estaban cruzadas en el regazo. Nudillos tensos. Pulgares temblando ligeramente. Cada vez que Carmen hablaba. Su postura se endurecía un poco más. Luego hizo algo pequeño pero revelador, miró hacia la ventana. No directamente a Luis. Sino al seto. Fue rápido. Casi instintivo. Como alguien que mira por encima del hombro tras pedirle mentir. Luis se congeló. No parpadeó. No se movió. Solo lo observó y vio la tensión en su mandíbula cuando Carmen dijo, francamente. Creo que la Junta ha sido demasiado blanda con conductas así. Luis puede tener un fondo impresionante. Pero rompió una norma. Puso en peligro a otros y ahora intenta echar la culpa. Marcos se removió en su asiento. Sus dedos golpearon una vez la mesa. Luego pararon. Miró abajo de nuevo. Silencio. Estaba rompiéndose por dentro. Aprendes a detectar eso en unidades de trauma. El momento en que alguien no puede contener la verdad.
Pero tampoco sabe cómo soltarla. Empieza en la espina dorsal. Postura de erguida a defensiva. Luego las manos. Tensas. Inmóviles o sobrecontroladas. Luego la garganta. Tragando algo invisible. Luis retrocedió del seto. No necesitaba oír más. Había visto suficiente. Esa noche. Encontró el email de trabajo de Marcos en el directorio de la comunidad. No envió nada amenazante. Sin acusaciones. Solo una línea: estabas allí. Sé que viste lo que pasó. No esperaba respuesta. Pero a la mañana siguiente tenía una: no puedo hablar por email. No es seguro. Pero no estoy de acuerdo con lo que hizo. Eso fue todo. Sin firma. Pero suficiente. Esa tarde. Se topó con Marcos en el aparcamiento del supermercado. Caminaba rápido. Cabeza baja. Llaves apretadas en la mano como un escudo. Luis no dijo nada al principio. Solo esperó junto a su furgoneta, dejándolo pasar. Se detuvo antes de llegar a su coche. Su espalda aún vuelta cuando habló: no sabía que estaba embarazada. Dijo en voz baja. Pensé que exagerabas. Estaba sangrando. Marcos. Lo sé. Dijo. Voz quebrada. Vi el footage antes de que se borrara. Se giró. Ojos rojos. Pero Carmen dijo que el hospital la respaldaría. ¿Qué dirían? Que no era emergencia. ¿Mintió? Lo sé ahora. Le dio algo. Una nota adhesiva doblada. Había una cadena de números. Un código temporal de los logs del servidor de la comunidad. Era el timestamp del incidente. El momento en que la verja se cerró. Solo guardan los logs 12 horas. Dijo. Pero guardé los metadatos. Prueba que alguien desactivó manualmente la grabación justo después. ¿Por qué me das esto? Tragó saliva. Porque creo que lo hará de nuevo y la próxima vez alguien no lo conseguirá. La carta llegó con una franja roja arriba esta vez. Segunda notificación. Estado de infracción escalado. Carmen no perdía tiempo. Ahora la multa era 9.000 euros. Mismo incidente. Mismo cargo. Nueva justificación: fracaso en cumplir medidas correctivas. Aparentemente. Su rechazo a emitir una disculpa escrita y asistir a una sesión de revisión de conducta significaba que doblaba su imprudencia. La sesión de revisión casi lo hizo reír. Querían que se sentara en una sala con Carmen y el resto de su junta elegida y explicara por qué optó por saltarse procedimientos comunitarios de emergencia en vez de dar la vuelta larga mientras María sangraba en el asiento. No rió. Porque María vio la carta primero. No dijo nada al dársela. Solo volvió al cuarto del bebé. Se sentó junto a la cuna y empezó a organizar el cajón de pañales de nuevo. Ese era su indicio. El doblar. El repetir. Luis tomó la carta y salió de casa. No podía ver la espiral de nuevo. Junto a la fuente comunitaria. La que todos habían financiado la primavera pasada. Se topó con Rosa Díaz. Paseaba a su viejo Strauther. Bomer. Que ladró una vez y siguió trotando como si no vivieran en una urbanización pudriéndose por dentro. Rosa miró el sobre en su mano. Otra multa escalada. Nuevas condiciones. No parpadeó. Solo asintió como si ya lo esperara. ¿Sabes? Carmen hizo algo similar a los Hernández hace unos años. Los sanitarios intentaban pasar por la verja trasera durante una llamada por convulsiones. Carmen salió con un portapapeles y les dijo que la verja fallaba. El tipo acabó en UCI 3 días.
¿Se reportó? Lo intentaron. Nada pegó. Tenía un amigo en el comité de urbanismo entonces. ¿Se escurrió? Luis la miró. ¿Por qué nadie la paró? Rosa se encogió de hombros. La gente aquí no le gusta pelear. Prefieren pagar una multa que hacer olas. Carmen lo sabe. Pero tú no tienes miedo. Estoy jubilada. Chico. Tengo más cicatrices que años. Y estoy harta de verla jugar a Dios con vidas ajenas. Boomer ladró de nuevo. Tirando hacia la acera. Rosa metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un sobremanila arrugado. Guardé algo del incidente de los sanitarios. Dijo. Ofreciéndoselo. No mucho. Solo copia de mi declaración y la transcripción de despacho. Nunca lo envié. Pensé que lo ignorarían como todo. Lo tomó. Esto podría ayudar. Sonrió tensa y amarga. Solo si alguien sabe usarlo. De vuelta en casa. Abrió el sobre y lo leyó 2 veces. Los timestamps coincidían casi exactamente con los logs de la verja que Marcos le dio. Era un patrón. No un fallo. Carmen no solo interfirió esa noche con María. Tenía historial. Escaneó los documentos. Guardó copia digital y archivó los originales en el departamento legal del hospital bajo etiqueta de incidente interno. Luego llamó a un contacto del Consejo de Infraestructuras de Emergencia de la Comunidad de Madrid. Un hombre llamado Diego Martínez. Habían trabajado en un proyecto de ayuda mutua 3 años atrás cuando falló un plan de evacuación por incendio forestal cercano. Diego contestó al segundo tono. Luis. Hace tiempo. Necesito presentar una queja. Dijo. Sobre una urbanización cerrada que viola leyes de acceso de emergencia. ¿Seguro que no es solo un sensor defectuoso? No. Es obstrucción activa. Tengo logs de metadatos. Declaraciones de testigos y un incidente previo que retrasó respuesta de sanitarios. Esta vez. Casi mata a mi mujer e hija. Hubo una pausa. La presentas tú mismo. Quiero que quede registrado como residente y coordinador hospitalario. De acuerdo. Dijo. Envíamelo todo. Lo llevaré por el departamento de salud también. Si es lo que dices. No acabará con un tirón de orejas. Esa noche. Se sentó frente a María y tomó su mano. Lo presenté. Dijo. Ella no respondió al principio. Solo presionó la palma en su vientre donde un suave aleteo respondió. Luego susurró, bien. Fue Rosa quien le dio la pieza faltante. Estaban en su porche trasero la tarde siguiente. Boomer dormido a sus pies. La brisa levantando ráfagas de hojas secas por el concreto. Bebió su té como si no fueran a hablar de negligencia criminal. Como si fuera charla vecinal. ¿Puedo darte más? Dijo Rosa. Carmen no solo bloquea verjas. Manipula votos en las juntas. Tengo emails de hace 2 años donde presiona a miembros para cambiar protocolos de emergencia sin quórum. Luis la miró. ¿Por qué no lo dijiste antes? Miedo. Chico. Pero ahora veo que no eres de los que se rinden. Usa esto para tumbarla. Tomó los emails impresos que le ofreció. Eran claros, instrucciones de Carmen para alterar actas. Ignorar quejas. Esto prueba fraude. Sí. Pero necesita contexto. Luis Nadid. Lo tendré. La siguiente parada fue la casa club donde se celebraría la votación de emergencia esa noche. No planeaba asistir. No necesitaba. Marcos prometió grabarla.
No por evidencia. ¿Por contexto? Tono. Lenguaje. La coerción sutil que Carmen usaba cuando pensaba que nadie importante veía. En cambio, usó el tiempo para entregar copias selladas del informe a 3 hogares, el de Rosa, el de Sofía y el de la pareja mayor con los 2 labradores. Gente que había dado un paso. Gente que merecía saber que no lo imaginaban. Sofía abrió en bata de hospital. Ojos cansados pero agudos. Hojeó las páginas, deteniéndose en los scans de emails. Esto es todo, dijo. Es solo el principio. Esa noche, mientras la junta votaba a puerta cerrada, María y Luis se sentaron en el porche trasero. La hija durmiendo entre ellos en un Moisés envuelto en una manta que Rosa había tejido. ¿Crees que funcionará?, preguntó María. Creo que la verdad es lo bastante ruidosa ahora, dijo. Sus dedos rozaron los suyos. No lo haces solo por nosotros, ¿verdad? No, dijo. Lo hago para que nadie más tenga que explicar a una enfermera por qué esperó 11 minutos fuera de una verja cerrada. La luz del porche parpadeó una vez. ¿Señal? Idea de Marcos. La moción pasó. Carmen ahora tenía autoridad de anulación de emergencia para toda la comunidad. Envió un texto a Diego, moción aprobada. Está documentada. Minutos después. Respondió, inspectores llegan con autoridad de ejecución. Viernes. Prepárate. El viernes amaneció con cielos grises y lluvia constante. El tipo de tiempo que hacía resbaladizas las aceras y goteantes los setos. Nadie salía. Ni siquiera Bomer. Luis estaba en la ventana de la cocina, vigilando la verja de emergencia desde lejos. Desde ese ángulo, parecía solo un inconveniente metálico. Para cualquiera. Parte del adorno de la urbanización. Pero él sabía lo que había debajo, la unidad de anulación. El pin de relé. El footy borrado. Las decisiones calladas que casi le costaron su familia. A las 9 en punto. Un sedán plateado llegó a la entrada principal, marcado solo por un sello magnético de servicios de salud de la comunidad. Un segundo vehículo siguió. Sin marcas. Pero reconoció al hombre que bajó, Diego. Llevaba gabardina oscura y un maletín rígido bajo el brazo. Su presencia no era performativa. Era procedimental. Formal. Autoridad de ejecución significaba que no era una visita cortés. Era una intervención. Abrió su puerta justo cuando Marcos bajaba a la acera al otro lado. Paraguas en mano. Parecía un hombre caminando hacia juicio y quizás esperándolo. Se reunieron con los inspectores cerca de la verja, fuera del puesto de seguridad recién instalado de la comunidad. La caja del teclado estaba sellada con un panel transparente. Brillaba con agua de lluvia. Y detrás del plexiglas se veían los botones de anulación desactivados. Diego no habló al principio. Solo lo estudió. Tomó fotos y abrió su maletín. Dentro había formularios, una carpeta sellada y un escáner diagnóstico pequeño. Se giró a Luis. Tu informe fue claro. Esta parte, esta verja, es la evidencia. Aquí se hace oficial. Marcos se acercó. Nervioso. ¿Me necesitan ahora? Diego asintió. Eres el secretario en funciones. Bajo ordenanza municipal. Debes acompañarnos a la oficina de la comunidad para acceder a los logs del sistema. Marcos parecía a punto de vomitar. Pero asintió y señaló la casa club. Antes de irse.
Luis le dio a Diego una memoria USB y una funda impermeable. Redundancia. Dijo. Por si acaso. Asintió una vez. La guardó y siguió a Marcos al otro lado. Luis se quedó cerca de la verja, viendo la lluvia caer por la rejilla metálica, viendo la acera vacía. Pero la urbanización no estaba quieta. Persianas se movían. Cámaras de porche chasqueaban. Alguien espiaba tras una cortina. Sabían que algo pasaba. Y por una vez, no se enterraba. 30 minutos después, Diego y su equipo volvieron con Marcos. Nadie habló. Pero sus caras decían suficiente. El disco duro confirmó todo, logs de anulación. Entradas alteradas. Ventanas de cámara faltantes. Incluso los metadatos mostraban acceso directo desde la IP de Carmen la noche de la emergencia de María y 2 días después para borrar backups. Marcos se quedó atrás mientras Diego se acercaba a Luis. Gotas de lluvia rayando las mangas de su gabardina. Emitiremos cese y desistimiento al final del día, dijo. El acceso a la verja revertirá a control de emergencia municipal hasta resolverlo. Y la comunidad recibirá notificación de audiencia administrativa formal. ¿Estará Carmen presente? Deberá responder. Luis asintió. Eso era todo lo que necesitaba. Mientras se iban, se giró a la casa club. Estaba quieta ahora. Persianas bajadas. Pero no necesitaba adivinar quién estaba dentro. Carmen lo habría visto todo. Probablemente paseando tras su escritorio. Furiosa porque el sistema que construyó con cuidado se le escapaba de las manos. Caminó a casa. Lento, dejando que la lluvia empapara su chaqueta. Lo quería. En el porche, María esperaba. Sostenía al bebé contra el pecho, envuelta en un fular amarillo suave. Y solo lo miró subir los escalones. ¿Vinieron?, preguntó. Sí. ¿Y ella? Ya no es intocable. Se quedaron en silencio un rato. Luego dijo algo inesperado: quiero estar allí cuando responda. Lo estarás, le dijo. La notificación salió a media mañana. Todos los residentes de las colinas de Madrid fueron convocados a una reunión de revisión comunitaria obligatoria. No un voto típico de comunidad. No una sesión a puerta cerrada. Esta era diferente, emitida bajo directiva municipal. Firmada por el inspector adjunto de salud. Carmen intentó enterrarla en el portal. Marcarla solo administrativa. Pero Marcos ya había copiado. Y Luis había impreso 50 folletos. Al mediodía. Cada buzón tenía uno. A las 3. Era lo único de lo que hablaba la urbanización. María se mantuvo callada la mayor parte del día. Pero Luis sentía el peso en sus hombros. Miraba al bebé con mezcla de foco y distancia. Como esperando que una puerta invisible se abriera. Cierre quizás. O razón para creer que el sistema en que confiaba aún valía algo. A las 5:30. El sol rompió las nubes de lluvia. La luz golpeó el pavimento en parches dorados. Vecinos empezaron a salir despacio. Como esperando una señal. Luis se paró en la acera. Sin decir mucho. Solo asegurando que la gente supiera que la reunión no era rumor. ¿Qué ocurría? Que Carmen no enmarcaba esta. Sofía se acercó con brazos cruzados. Su blusa de hospital aún húmeda. Intentará torcerlo. Convertirlo en caza de brujas o campaña de difamación. Puede intentarlo, dijo. Pero el ayuntamiento lo dirige ahora. No ella. Minutos después.
Marcos llegó con un archivador bajo el brazo y una tableta en la otra. Parecía más compuesto que nunca. Quizás no confiado. Pero estable. Tengo el orden de intervenciones. Dijo. Vas último. ¿Por qué? Porque sé lo que traes. No entraron por delante. Esa entrada estaba abarrotada de gente murmurando. Compartiendo actualizaciones. Preguntándose si verían algo real cambiar en este lugar. Entraron por el lado. Por el pasillo de acceso que pasaba el panel de incendios. El mismo pasillo donde María y él una vez encontraron las llaves de verja de emergencia mal archivadas bajo varios. La sala estaba llena. Solo de pie. Sillas plegables contra paredes. Una pantalla de proyector montada al frente. Sello municipal brillando imposible de ignorar. Carmen estaba cerca del podio. Brazos cruzados. Mandíbula como piedra. Su portapapeles en manos. Pero no escribía. Solo lo sostenía como escudo. El representante municipal abrió la sesión con visión procedimental. Calma. Factual. Introdujo resultados de inspección. Incluidos hallazgos de obstrucción de verja. Cambios no autorizados en política de anulación y actas de voto falsificadas. Luego empezaron las declaraciones. Primero Sofía. Breve. Clínica y devastadora. Describió sus propias llamadas de emergencia retrasadas. El tiempo en que su paciente perdió conciencia antes de que abriera la verja. La ausencia de seguimiento. Luego Rosa. No leyó notas. Solo se paró recta y les contó lo que vio 3 años atrás y cómo tuvo miedo de hablar porque gente como Carmen hacía el miedo normal. Otros siguieron. Voces calladas al principio. Luego más fuertes. Uno a uno. Residentes describieron el mismo patrón, obstrucción. Desdén. Silencio. Cuando fue el turno de Luis. La sala estaba quieta. Avanzó con una sola hoja en mano. No el informe completo. No el paquete de evidencia. Solo una foto, la verja de emergencia cerrada. María hundida en el asiento del pasajero. Mano en el vientre. Su mano en el volante. El timestamp en la esquina ardía en blanco brillante, 11:48. Esto es lo que ella cerró fuera. Dijo. No alzó la voz. No necesitaba. No solo ignoró una norma. Creó un sistema que borraba emergencias. Y casi nos borra a nosotros. Entregó la foto al inspector. Luego retrocedió. Carmen nunca habló. No objetó. No defendió. Quizás porque por primera vez no controlaba la narrativa. La sala no estalló. Se agrietó. No en ruido, sino en postura. Gente se inclinó adelante en asientos. Otros de pie atrás. Brazos cruzados. Caras no neutrales. El aire cambió. Peso añadido. Aliento retenido. Y Carmen. Estaba congelada junto al podio. Portapapeles flácido en mano. Bolígrafo colgando entre dedos como si aún pudiera salvarla. El inspector ajustó sus gafas y subió. Sin florituras. Sin drama. Solo poder quieto en su voz. Basado en los hallazgos presentados. Dijo. Y el testimonio recibido. Recomendamos formalmente la suspensión inmediata de la presidenta de la comunidad Carmen Delgado de toda autoridad decisoria. Pendiente revisión por el Consejo Municipal de Gobernanza Residencial. Las palabras no cayeron como martillo. Como mazo. Y entonces el silencio se rompió. No en gritos. No en caos.
sino con murmullos lentos. Vecinos susurrando en tonos de más incredulidad que ira. Por años, Carmen había regido esta urbanización como una tirana cortés. Pero ahora, por primera vez, su título no significaba nada. Avanzó. Voz cortante, esto es una caza de brujas. Todos han sido manipulados. El inspector alzó una mano. Señor. Delgado. Siéntese. Esto ya no es su foro. Ahí vio a Marcos. Estaba detrás del representante municipal. No ocultándose. No retrocediendo. Lo miró como si la hubiera apuñalado. Y por un momento pensó que diría su nombre. Lo tiraría debajo. Pero no. Quizás sabía que había perdido demasiado terreno. Marcos avanzó. Dio al inspector un sobresellado. Esto contiene el rastro completo de discrepancias de votos y timestamps de anulación. Lo verifiqué yo mismo. El inspector lo tomó con un gesto. Luego se giró a la multitud. Bajo autoridad municipal. Instituimos control de acceso de emergencia gestionado por supervisión independiente. Cualquier protocolo futuro de anulación de verja debe pasar revisión de cumplimiento. La gente empezó a aplaudir. No fuerte. No de golpe. Solo aplausos dispersos que se extendieron como lluvia en tierra seca. Bolsillos pequeños de alivio. Validación quieta. Luis vio a Gregorio cerca de la pared trasera. Su cara pálida. Mandíbula tensa. No dijo palabra. No se movió. Solo miró al suelo como si pudiera abrirse bajo él. Luego alguien más se levantó, Rosa. No caminó al frente. No necesitaba. Su voz llevaba. Quiero que la Junta sea reelegida. Dijo. Sin remanentes. Sin nombramientos. Voto de nosotros. Unos asintieron. Luego más. Alguien gritó, secundado. Y así. El hilo final se rompió. Carmen se giró. Ojos barriendo la sala por cualquier salvavidas restante. Pero nadie la miró. Ni siquiera los otros miembros de junta. Marcos no apartó la vista. Pero su cara estaba quieta. El inspector carraspeó. Tomaremos esa recomendación en consideración y notificaremos a residentes una vez formalizados elegibilidad y proceso. Hasta entonces. Los poderes de la Junta están congelados. Carmen retrocedió lento. Su portapapeles ahora apoyado en la cadera como un peso que no podía llevar. Y así. ¿Se hizo? María estaba atrás con el bebé en brazos. Luis caminó a ella sin palabra y tomó su mano. ¿Estás bien?, preguntó. Asintió una vez. Es extraño. Pensé que sentiría ira. Pero ahora solo claridad. Salieron a la luz vespertina. La multitud se derramó detrás. Vecinos agrupándose en nudos pequeños. Hablando más de lo visto en meses. Algo se había roto. No solo el agarre de Carmen. El silencio también. Al borde lejano del aparcamiento. Vio a Carmen abrir su todoterreno. Se detuvo antes de entrar. Como queriendo una última mirada. Sin discurso de despedida. Sin súplica por simpatía. Solo un aliento tenso y el sonido de su puerta cerrándose. Arrancó sin encender faros. La verja no se abrió para ella. Reemplazaron la verja de emergencia 2 semanas después. No solo el cableado. Todo el marco bajó. Bisagras soldadas. Placa base oxidada. Cerramiento de teclado. Todo sacado y desechado.
En su lugar, una verja de acceso dual reforzada conectada directamente a la infraestructura de emergencia municipal. Sin anulaciones de junta. Sin credenciales de comunidad. Solo ruta clara y cableada a la ayuda. Marcos estaba a su lado durante la instalación. Brazos cruzados. Viendo al equipo municipal verter hormigón fresco en los cimientos. Su cara más delgada. Pálida. Pero más estable. Se siente como desenterrar una tumba. Dijo. Lo es. Respondió Luis. Rosa sacó sillas plegables y un termo de café para el equipo. Sofía llegó después. Fresca de turno con una bandeja de bocadillos. La pareja mayor con los labradores saludó desde el otro lado. Gente que nunca se miraba ahora ofrecía bolsas de césped y llaves de reserva. Algo cambió en las colinas. No todo. No de noche. Pero el silencio se fracturó. La cultura de miedo callado. Esa expectativa de jugar limpio o invisibilizarse. Ya no era la norma más fuerte de la comunidad. Carmen nunca volvió. Renunció 2 días después de la audiencia. Citando hostilidad injustificada e invasión de privacidad. Su propiedad se listó en una semana. Un agente inmobiliario apareció en una mañana nublada con portapapeles y sonrisa que no llegaba a los ojos. El cartel subió un jueves. El lunes. Alguien pegó copia del informe de inspección municipal. Solo la primera página. Lo suficiente. Las elecciones a nueva junta se programaron para el mes siguiente. Marcos se presentaba a presidente. Y Rosa aceptó ser tesorera. Luis no se presentaba. No necesitaba. En cambio, volvió al trabajo. Callado. Agradecido. María tardó más en recuperarse. Su cuerpo sanó más rápido que su confianza. Pasaron semanas antes de que dejara de sobresaltarse con el timbre. Pero la bebé prosperó. Comió bien. Durmió en tramos. Rió temprano. La llamaron Alba. Un nombre que significaba la que trae luz. Aunque no necesitaba traducción para saber que ya había traído luz donde no la esperaban. Una tarde. Dieron un paseo pasando la verja. Alba estaba envuelta en su carrito. Ojos apenas abiertos bajo un gorrito suave. María se detuvo frente a la nueva estructura y solo miró. Aún pienso en ello. Dijo suave. Yo también. No el dolor. No la cirugía. Solo cómo se sintió cuando cerró esa verja como si nuestras vidas no importaran. Asintió. Pero luego pienso en esto. Continuó. ¿Qué hay ahora? ¿Qué hicimos? Se giró a él. Lágrimas formándose pero no cayendo. Necesitaba saber que no éramos locos. Que lo que sentimos era real. Que no estaba solo en nuestras cabezas. Lo era. Dijo. Todo. Y ahora está registrado en Lowe's. En actas. En archivos estatales y en memoria. Se quedaron unos minutos más. Nadie los apuró. Nadie gritó por estar cerca del carril. Ni siquiera había cartel advirtiendo sobre merodeo prolongado porque nadie se molestó en reinstalar uno. La verja pertenecía a la comunidad ahora. Como siempre debió. Más tarde. Luis instaló una pequeña placa junto al panel de acceso. Acero inoxidable. Minimalista. Pagada de su bolsillo. En memoria de cada minuto que nunca debió perderse. No era decorativa. Era una línea en el suelo. Un rechazo al olvido.